porque este fin de semana hemos visto unas imágenes, unas malas, unas buenas. Vamos a ver primero las malas. Estas son las imágenes de lo que ocurría en Vicálvaro este fin de semana. Es curioso, ¿no? Yo digo, porque cuando veo estas cosas digo, me imagino que en cualquier país normal ver este tipo de apologías debería representar por lo menos una respuesta, cuando menos mínimamente tímida, si queremos, de los cuerpos y fuerzas de seguridad, las fuerzas del orden, digo yo. Parece que no, pero para eso están los vecinos muchas veces. Y estoy en conexión con Carlota Álvarez de Resistiremos Vicálvaro. Carlota, muchísimas gracias por estar con nosotras esta mañana. Bueno, muchísimas gracias a vosotras por darnos voz. Nos parece un poco alucinante, como decíamos, ver estas imágenes, en este caso además de Núcleo Nacional, que se concentró el sábado en Vicálvaro y que lo hizo, ojo, a raíz de la apertura de un centro de acogida para personas sin hogar, que está ubicado en el barrio del Cañaveral, en el distrito de Vicálvaro. Carlota, ¿cómo fue que ustedes desde Resistiremos Vicálvaro se organizaron de alguna manera para responder a esto? ¿Cuándo se enteran? ¿Cómo se enteran? ¿Y qué deciden hacer? Bueno, nosotros nos enteramos la semana previa por las redes sociales de este grupúsculo fascista, ¿no? Publican que van a convocar en Vicálvaro y enseguida nos empezamos a organizar. Es verdad que no nos organizamos solas, sino que contamos pues con todo el tejido vecinal, ¿no? Con las otras 3 asociaciones de vecinos que hay en Vicálvaro y bueno, con AMPAs, con AFAS, con comerciantes y demás. A partir de ahí empezamos a organizarnos y es verdad que vimos que hay que dar una doble respuesta. Por un lado, una respuesta vecinal y por otro lado, una respuesta antifascista, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido tú comentabas al principio que te parecía muy curioso que no hubiese una respuesta por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Bueno, pues no solamente les dejaron campar libremente por todo el distrito, les dejaron concentrarse, les dejaron hacer esta apología al fascismo que hemos visto todos en imágenes, sino que a las vecinas que estábamos reunidas en la plaza donde tradicionalmente nos reunimos, que son los jardines de las Brigadas Internacionales, y como comprenderás para nosotras tienen muchísimo simbolismo, pues no solamente esto, sino que bueno, pues nos han propuesto para sanción, nos dijeron que por motivos de seguridad suponíamos una amenaza y que por lo tanto nos debíamos ir a la otra punta del distrito, a un sitio que era un aparcamiento de Bicimar, y efectivamente pues al compañero que había convocado le dijeron que estaba propuesto para sanción, ¿no? Esta es una plaza donde elegimos concentrarnos, entre otras cosas, porque, por ejemplo, hay un parque infantil que nos facilita mucho a las madres participar, ¿no? O sea, para que veamos qué tipo de gente estábamos concentrados allí, estaban, pues por supuesto, los representantes de las 3 asociaciones vecinales, pero estábamos gente de la Asociación de Familias de Alumnos de la Escuela Infantil a la que va mi hija, familias con las que jugamos en el parque, vecinas de toda la vida del barrio, ¿no? Entonces, nosotras éramos la amenaza frente a los neonazis que estaban perfectamente escoltados en la plaza principal de Vicálvaro. Evidentemente, estos son órdenes de delegación de gobierno, o sea, no vamos a ser ingenuas en lo que está pasando y evidentemente esto, pues hay una orden política detrás, ¿no? Pero nos preocupa especialmente que seamos nosotras las vecinas las que tengamos que, al final, vernos amenazadas con multas y vernos amenazadas en concreto ese día por la policía, y que ellos puedan campar libremente por un distrito por el que además no tienen ni representación ni nada, o sea, eran todos neonazis que venían de fuera del barrio. Entonces, pues esto es preocupante. Eso, Carlota, porque claro, yo decía, qué pena que no ha habido ni siquiera una acción tímida de los cuerpos y fuerzas de seguridad. En realidad sí la ha habido, pero ha sido contundente contra las antifascistas, contra además, como bien nos decía Carlota,
los y las vecinas, es decir, quienes están en su barrio, en su distrito, en su zona, con su gente, con sus lazos, sus amigos, sus amigas, la gente con la que está todos los días o con la que se cruza todos los días, y contra ellas es que los cuerpos y fuerzas dijeron que eran una amenaza. Entonces yo te iba a preguntar también, Carlota, por cómo lo ves tú, por qué eligen estos neonazis, en concreto además los de Núcleo Nacional, hay que decirlo, ir a manifestarse en contra de este centro de acogida. ¿Qué es lo que tiene este centro de acogida que les molesta tanto? Es un centro de acogida para personas sin hogar que está ubicado en el barrio. A ver, el distrito de Vicálvaro ya tiene un centro de personas sin hogar, ¿vale? Que es el Luis Vives, que lleva funcionando más de una década y con el que nunca ha habido ningún tipo de problema. Entonces, ahora lo que se quiere construir es un nuevo centro de personas sin hogar en uno de los barrios nuevos del distrito, que es el Cañaveral. ¿Qué pasa? Los neonazis empezaron esparciendo un bulo, diciendo que esto era un centro para menas. No es verdad, no es un centro para menas, es un centro para personas sin hogar, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, cuando ya se les desmintió y se les dijo que esto no era un centro para menas, ellos ya directamente llamaron a una concentración, no sé si habéis visto los segundos carteles que sacaron, que era a favor de la remigración, ¿no? Es decir, a favor de la expulsión de toda la población migrante que existe en nuestro país. Y vienen a un barrio donde un 40% de la población es migrante, ¿no? O sea, por poner en contexto esta situación, es un barrio trabajador que ha sido tradicionalmente antifascistas y de izquierdas, entonces es una pura provocación. ¿Esto qué hace? Pues que un día como el sábado, por ejemplo, todos los comercios de la plaza, comercios, que un bar lo regenta una persona argelina, una barbería que llevan 2 chicos marroquíes, una cervecería que llevan 2 chavales jóvenes que son que son de izquierdas, una churrería donde atienden chavalas migrantes. Es decir, a toda esta gente viene la policía y les recomienda que por favor cierren, ¿no? O sea, van esparciendo el odio, el miedo, y bueno, esta suerte, no sé cómo llamarlo, pero de intervención fascista en el barrio, simplemente por venir a provocar, porque es que no tienen ningún tipo de reivindicación. Si además os fijáis en todas las consignas que se lanzan en la concentración, es que ninguna tiene que ver con el centro de personas sin hogar. Sí que es verdad que en este sentido, como vecinas, reivindicamos varias cosas, ¿no? La primera, que creemos que hay otras instalaciones prioritarias a construir en el distrito. Por ejemplo, llevamos con un centro de salud proyectado desde el año 2013 que no ha empezado a construirse ahora, pero ni siquiera sabemos cuándo se va a abrir. No hay líneas de transporte público en el Cañaveral, o sea, faltan un montón de dotaciones públicas. Por otro lado, creemos, y esto lo hemos hablado en conjunto con las trabajadoras sociales que ya están en el albergue de personas sin hogar, que debe haber un reequilibrio territorial de este tipo de infraestructuras. Es decir, no puede ser que un distrito como Vicálvaro, donde el SAMUR social atiende unos 20 casos de sinhogarismo al mes, tenga este tipo de infraestructuras frente a distritos como Centro o Arganzuela, donde los casos están por encima de 150 y sería bastante más lógico poner, ¿no?, de cara a los usuarios y a las usuarias ese tipo de infraestructuras aquí. Pero es que además el centro de personas sin hogar que se va a construir en el Cañaveral se supone que es un centro de última instancia, es decir, donde va gente que puede estar trabajando como tú o como yo, pero que simplemente no tiene acceso a alquiler, como le pasa a tanta gente en este país. O sea, no tiene acceso al derecho a techo mínimo, ¿no? Con el problema de la vivienda que hay en nuestros barrios. Pero que somos gente que no tiene ni problemas de drogadicción, ni ningún tipo de problema de este tipo, ¿no? Ni tienen delitos penales, ni nada. O sea, gente, digamos que pueden ser trabajadores o gente que está muy próxima a lo que podríamos llamar la reinserción social. Pues este centro se va a construir en un sitio en el que no hay ningún tipo de transporte público, en el que no hay nada kilómetros a la redonda, en medio de un polígono industrial donde eso no se va a facilitar, ¿no? Y esto es una cosa que se quejan mucho los trabajadores. Si estamos trabajando con personas que están haciendo ya prácticamente su vida normal, simplemente están durmiendo en un centro, en un albergue de personas sin hogar, facilitemos que estén cerca de transporte público, facilitemos que estén cerca de centros de trabajo, facilitemos que, por ejemplo, estén cerca de un centro de salud, pero es que esto no es así, no son dotaciones con las que cuenta el Cañaveral, ¿no? Entonces, bueno, y lo tercero que sí que queríamos dejar claro es que, evidentemente,
los neonazis les importa un comino el albergue de personas sin hogar y les importa cero las necesidades de un distrito como Vicálvaro. O sea, nos hemos enterado que han venido neonazis de Talavera de la Reina, ¿sabes? Que no sé, que vino gente prácticamente de toda España a hacer una demostración, pues es que, no sé, a mí me parecía como de otro siglo, a un sitio en el que siempre ha habido convivencia vecinal, nunca hemos tenido ningún problema de violencia, se han hecho cientos de concentraciones de carácter político en la plaza, nunca ha habido que cerrar los bares, nunca ha habido ningún tipo de problema y sin embargo viene esta gente, ¿no? Nos violenta de esta manera y bueno, creo que ahí queda un poco claro que ellos realmente les importa cero. Y es verdad que hubo vecinos del Cañaveral que se acercaron a la concentración de los neonazis y solo hay que ver las caras en los vídeos de decir, ¿qué hacemos aquí, no? Me parece que la verdad, Carlota, lo has dicho todo y además qué importante que exista, eso sí, esa resistencia y esa articulación vecinal. Porque al final es verdad que hablamos de antifascismo, pero el antifascismo es activo y el activo tiene que ser en colectivo. Y lo que han demostrado en Vicálvaro es que están ahí, pese incluso a que luego los cuerpos y fuerzas de seguridad crean que son ustedes la amenaza, han estado ahí porque, claro, han llegado de, como decías, hasta de Talavera de la Reina a querer, ellos sí, romper la convivencia, ellos sí amenazar en un lugar donde no tienen absolutamente nada que hacer. Carlota Álvarez de Resistiremos Vicálvaro, muchísimas gracias por haber estado con nosotras esta mañana. Gracias a vosotras por informar y bueno, mucha fuerza también a las compañeras argentinas, como has dicho antes. Eso es, muchísimas gracias, Carlota.